Buen día, amigos. Dios bendiga de una manera muy especial a cada uno de ustedes que pueden escucharme en este día. En cierta ocasión, escuché a algunos cristianos mencionar de que tales pastores cobraban tanto dinero por cada persona que ellos bautizaban. En otra ocasión, escuché a otros cristianos mencionar de que tales pastores cobraban tanto dinero por cada campaña que hacían. Lo primero que vino a mi mente, ¿será que se puede negociar de esa manera con el reino de Dios? ¿Será que se puede negociar de esa manera con el mensaje de salvación y las almas que vienen al Señor para salvarse? Vamos a ver qué nos dice la Biblia en este día. Mateo 10, el versículo 8 nos dice así: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracias. En esta ocasión fue cuando nuestro Señor Jesús envió a sus 12 discípulos, mientras Él caminaba aún en esta tierra. Les dio las instrucciones de que sanaran enfermos, limpiaran leprosos, resucitaran muertos, que echaran fuera demonios. Pero también les dijo, de gracia recibieron, de gracia deben dar. Gratuitamente han recibido, gratuitamente ustedes deben dar. No les dijo, vayan y cobren tanto por cada milagro que hagan, sino que les dijo, gratuitamente recibieron, gratuitamente deben dar también. A ustedes no les costó nada lo que ustedes van a dar, así que cuando den no deben cobrar nada. Y vemos que no solo estaban predicando el mensaje de salvación, sino aún estaban realizando milagros en el nombre de nuestro Señor Jesús. Lucas 10 del 7 al 9 dice así: y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban. Comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. En el Evangelio de Lucas nos habla de este mismo caso, de cuando nuestro Señor Jesús envió a los 12 a predicar el mensaje de salvación. También a sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos y echar fuera demonios. Con el mandato de que así como gratuitamente recibieron, así deben dar. Pero vemos también que nuestro Señor Jesús no los mandó a aguantar hambre, sino que les dijo, vayan. Y en la casa en donde les den la bienvenida, ahí mismo les van a poner alimento sobre la mesa. Y lo que se les ponga a la mesa, coman, beban, porque el obrero es digno de su salario. Así es que vemos que por medio de las personas que recibían el mensaje de salvación, nuestro Señor Jesús les daba el alimento a sus discípulos. A los que daban el alimento espiritual, que es el mensaje de salvación, se les daba el alimento para el estómago, el alimento para el físico. Así es que nuestro Señor Jesús no manda a sus predicadores a negociar con el evangelio de salvación, a negociar con las almas, pero sí les da lo suficiente para que puedan sobrevivir. Primera de Timoteo 5:18 dice así: pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que tría,
y digno es el obrero de su salario. Primera de Corintios 9, del 9 al 14, dice así: porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que tría. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes, o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que tría, con esperanza de recibir fruto. Dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios: en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal en el buey que tría. ¿Y ustedes creen que esto fue escrito por causa de los bueyes? Dice el apóstol Pablo. No es así. Dios lo escribió por causa de nosotros, dice el apóstol Pablo, que eran ellos, quienes estaban predicando el mensaje de salvación. Porque dice: el que ara con esperanza. El que siembra con esperanza de que un día pueda cosechar. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segamos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Entonces dice el apóstol Pablo: nosotros estamos sembrando entre vosotros lo espiritual. ¿Será demasiado pedir si nosotros de ustedes cosecháramos de lo material? Todos los que predican el mensaje de salvación, dice el apóstol Pablo, los que dedican al 100% su tiempo a la obra del Señor, participan de este derecho. No sería algo extraño que nosotros lo hiciéramos. Pero vemos que cuando la Biblia habla de esto, no está hablando de sacar riquezas, porque se está predicando el evangelio de salvación. Simplemente lo suficiente para que ellos puedan sobrevivir mientras predican el mensaje de salvación. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Así es que dice el apóstol Pablo: voy a poner las cosas en claro con ustedes. En la ley de Moisés se escribió: no pondrás bozal al buey que tría. Y no se escribió por causa de los bueyes, sino que se escribió por causa de las personas como nosotros, dice el apóstol Pablo, que andaban predicando el evangelio de salvación a tiempo completo. Entonces les dice: si ustedes están gozando de lo espiritual por causa de nosotros, sería mucho pedir si nosotros gozáramos de lo físico por causa de ustedes. Sería mucho pedir si recibiéramos alimento de parte de vosotros, de parte de ustedes. Luego dice el apóstol Pablo: miren el ejemplo de los sacerdotes, los ministros de Dios. Ellos ministran las cosas espirituales y ellos comen de las cosas sagradas. Así dice: el que predica el evangelio, que viva del evangelio. Pero vemos, dice el apóstol Pablo, el que predica el evangelio, que viva del evangelio.
No el que predica del evangelio que se enriquezca del evangelio. De ninguna manera. El apóstol Pablo no dice eso. Y sus palabras van de acuerdo con el de nuestro Señor Jesús. Cuando salgas a predicar el evangelio, tú que dedicas tu tiempo completo a eso, en donde quiera que entres, vas a recibir el sustento para tu estómago, para tu físico. Lo que te pongan en la mesa, eso come. Y sé feliz y continúa haciendo la obra, que es la predicación del evangelio. Cuando hablamos de los pastores en este tiempo, no sería demasiado que se le asignara un salario cuando ellos están dedicando el 100% de su tiempo a la obra de Dios, la misión o el concilio de la iglesia. Debe asignarle un salario a cada pastor con el que ellos puedan sobrevivir, ellos y su familia, si tienen familia. Pero ya que el pastor quiera cobrar por cada persona que él bautiza, ese es negociar con el evangelio de salvación. Y no se puede ser así. Ya que el pastor quiera cobrar tanto dinero por cada campaña que está haciendo, eso sería negociar con el evangelio de salvación. ¿Y acaso alguno de esos que negocian con el evangelio de salvación le pudo pagar a nuestro Señor Jesús para que él sacrificara su vida en la cruz? Estoy seguro que no. Amigos, hermanos, esas mismas instrucciones, esos mismos mandatos que nuestro Señor Jesús dio a sus discípulos cuando él caminaba en esta tierra, ese mismo sería para los pastores que predican el evangelio de salvación en este tiempo. Deberían hacer milagros en el nombre de nuestro Señor Jesús. Pero ya puedes imaginarte, si por bautizar a una persona quieren cobrar tanto dinero, si por hacer una campaña quieren cobrar tanto dinero, ya te puedes imaginar si estuvieran haciendo milagros. Quizá todo el dinero del mundo sería solo para ellos. Mi intención en este día no es ofender a ninguno. Solo deseo compartir las verdades que Dios trae a mi vida por medio de la Biblia. Y lo hago con toda humildad. No lo hago con deseos de ofender a ninguno. Entonces, en este día, vemos de que el evangelio de salvación tiene que ser predicado. Pero no se predica con un precio y que alguien tenga que pagar, sino que el que dedica su tiempo al 100% a predicar el evangelio de salvación, que en este tiempo son los pastores, merecen recibir un salario con el que ellos puedan sobrevivir y su familia también. Pero vamos a ver un ejemplo de lo que pasa cuando alguien intenta negociar con las cosas espirituales, que es el evangelio de salvación y el espíritu de sabiduría que Dios pone en cada uno a quienes Él envía a hacer su obra. Hechos 8, del 5 al 17, nos dice así: Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. La gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos
que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y iba engañando a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. En esta ocasión empezó la persecución en Jerusalén, y se empezaron a esparcir, a regar por todas las tierras los predicadores del Evangelio de salvación. Y Felipe llegó a Samaria, en donde empezó a predicar con valentía el Evangelio de salvación. Y las señales que nuestro Señor Jesús había dado le seguían, sanando enfermos, echando fuera demonios, sanando a paralíticos y cojos. Y todos le escuchaban atentamente. Porque antes en ese lugar había un hombre llamado Simón, un mago, que por medio de magias engañaba al pueblo. Pero llegó Felipe y empezó a predicar el mensaje de salvación y a realizar las grandes señales que nuestro Señor Jesús les había encargado que hicieran junto con la predicación del Evangelio. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Este mago llamado Simón engañaba a todo el pueblo de Samaria. Pero llegó Felipe, no solo predicando el mensaje de salvación, sino también realizando señales, sanando enfermedades, echando fuera demonios, levantando a los paralíticos y cojos. Y de esa manera el pueblo samaritano creyó en el Evangelio y se bautizaban hombres y mujeres. Y aún el mago Simón, que los engañaba, fue bautizado. Cuando el concilio de Jerusalén escuchó que Samaria había recibido a nuestro Señor Jesús como su Salvador, enviaron a Pedro y a Juan para que los samaritanos que creyeron en nuestro Señor Jesús también recibieran el Espíritu Santo como nuestro Señor lo había prometido. Llegaron Pedro y Juan, oraron por los que habían creído en nuestro Señor Jesús y luego impusieron la mano sobre ellos y así recibieron el Espíritu Santo. Los samaritanos que antes creían en las magias y en las mañas de este mago llamado Simón, creyeron en el Evangelio de salvación, fueron bautizados hombres y mujeres. Y al llegar Pedro y Juan y orar por ellos, imponer sus manos sobre ellos,
también recibieron el Espíritu Santo. Hechos 8, del 18 al 21, nos dice así. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiese las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Entonces vemos que cuando Simón, el mago, que ya había sido bautizado, se dio cuenta de que todos estaban recibiendo el Espíritu Santo, porque se habían bautizado con un corazón sincero, deseando ser salvos. Pero vemos que este mago llamado Simón no tenía un corazón contrito, no tenía un corazón que se humilló realmente delante de nuestro Señor Jesús, sino que era pura emoción. Cuando vio que todos estaban recibiendo del Espíritu Santo, ofreció dinero a Pedro y a Juan para que le dieran a él también el poder del Espíritu Santo y él lo pudiera dar a otros. Y Pedro le dijo, perezcas tú junto con tu dinero. Tú no tienes parte con Dios, porque lo de Dios no se negocia con dinero. En este día, queridos amigos, queridos hermanos, Dios nos ha hablado claramente. El que predica el Evangelio de salvación, el que invierte al 100% su tiempo en la obra del Señor, que en este tiempo son los pastores, son dignos de su alimento, son dignos de que el concilio de la iglesia o la misión les asigne un salario, pero no pueden negociar con el Espíritu Santo, con la sabiduría que Dios ha puesto en ellos, cobrando por cada persona que ellos bautizan, o cobrando tanto dinero por cada campaña que ellos hacen. Y una cosa más, nuestro Señor Jesús no cobró a ninguno para enseñarle. De gracia enseñó, y de gracia sus discípulos o los apóstoles deberían compartir. Es una gran tristeza que en este tiempo hayan instituciones de teología que cobran miles de dólares para enseñarle a un alumno teología. Cuando ese alumno se gradúa y llega a ser un pastor, él siente de que ha sembrado demasiado y tiene que sacar buenas ganancias de lo que ha sembrado. Y así la raíz del mal viene desde arriba y viene alcanzando hasta los más bajos. Tristemente, ese es el mundo en que vivimos. Todos han llegado a malinterpretar o quizá a ignorar las enseñanzas de nuestro Señor Jesús por medio de la Biblia. Las instituciones no deben de cobrar ni siquiera un centavo para enseñar teología, para que cuando los alumnos se gradúen y ya sean pastores, entiendan que son dignos de recibir lo suficiente para que puedan sobrevivir, pero no para enriquecerse. Amigos, hermanos, oremos bastante por toda esta humanidad. Oremos bastantes por nuestros grandes líderes
que Dios pueda darle mucha sabiduría para que ellos puedan administrar los bienes espirituales que Dios ha puesto en ellos. Oremos mucho por nuestros pastores, para que ellos entiendan que el reino de Dios no es para enriquecer a ninguno en esta tierra. Si es verdad, habrán grandes riquezas, pero esas grandes riquezas son celestiales, no terrenales. Y que la gracia de Dios y la misericordia de Dios sea sobre cada uno que quiera reflexionar, que alguna vez ha errado, pero ahora quiere hacer las cosas de la manera que nuestro Señor Jesús manda. Espero que este mensaje sea de ayuda para cada persona que ha escuchado en este día. Que el amor, la gracia, la paz, la misericordia y toda bondad de parte de nuestro Padre Dios el Todopoderoso sea con cada uno de ustedes que me ha escuchado en este día, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Que tengan un feliz día y gracias por su tiempo.